amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de suplantación intelectual. El motivo para hacer este vídeo es que esta mañana he asistido a una oposición de una colega, no en mi centro, no es mi área, no es mi facultad, es un tema que no tiene que ver con la biología, pero bueno, me une en una relación personal con esta profesora que se presentaba a cátedra universitaria, que la ha sacado, por cierto, brillantemente. El motivo es que, bueno, yo he tenido un día un poco liado y solo he podido acercarme 45 minutos, entonces he entrado con discreción en un momento en el que ella había terminado un ejercicio. Me estaban avisando por el WhatsApp que podía entrar y entonces he entrado discretamente y me he sentado al final. Lo primero que he hecho, lógicamente, me he encontrado una sala llena de gente, estaba de espaldas y yo estaba mirando al tribunal. Y me he entretenido haciendo una cosa que últimamente hago con cierta frecuencia, que es la de hacer perfiles psicológicos. Entonces estaba mirando al tribunal y estaba fijándome en la persona que estaba hablando. En ese momento me parecía una persona modesta, catedrático de universidad, pero sin darse demasiada importancia, modesto, hablando de la importancia de la educación, de cómo estamos perdiendo un poquito la calidad de la educación en un sentido de valores y una serie de cuestiones personales que le estaba opinando, y me parecían, bueno, pues cosas, por otro lado, que todos sabemos, y lugares comunes, no aportaba nada especial lo que estaba diciendo, pero bueno, era su opinión y me parecía que lo hacía de una forma asertiva y de una forma correcta y normal. Mientras tanto estaba mirando a un miembro del tribunal que miraba al auditorio con una especie de sonrisa de complacencia, no exenta de cierto, a ver, lo quiero decir de manera suave, como esto que llamamos en España perdonavidas, es decir, con ese aire un poco de condescendencia, no me salía la palabra, condescendencia, ¿no? No me gustaba esa forma de mirar. Luego me entretuve mirando a otro miembro del tribunal muy serio. Se ve una persona fuerte no solo por su tamaño, sino también porque psicológicamente se le ve una persona fuerte. Digo, debe ser muy severo. Y luego, bueno, a la presidenta del tribunal la conozco, por tanto no había nada que valorar ahí porque la conozco. Y luego había otra persona que era una mujer, en este caso, y me pareció, bueno, pues que daba una imagen de la típica persona que dice siempre lo correcto, lo que todo el mundo espera de ella, etcétera, ¿no? A medida que se fueron pasando el turno de palabra de unos a otros, me di cuenta que mi perfil había acertado. Y cuando le tocó hablar al que yo había calificado como menos, que me gustaba menos, por decirlo de una manera, pues confirmó mis sospechas. Y es por ello por lo que voy a hacer este vídeo. Esta persona dijo una serie de palabras que a mí me resultaron no sorprendentes, porque esa es una mentalidad que conozco perfectamente dentro del ambiente universitario, pero sí que me resultaron, en la forma de decirlas, chocante. Quiero expresar que a lo mejor hace tiempo que no veo una oposición, y también yo tengo una evolución psicológica y personal relativamente rápida, es decir, yo siento que me encuentro como más avanzado en términos de autoconocimiento y de conocimiento de lo que son las altas capacidades, y más distanciado al mismo tiempo de esta especie de forma de funcionamiento, ¿no?, que hay en muchas instituciones académicas. Yo me encuentro que estoy en otra dimensión, por decirlo de una manera. Lo digo sin prepotencias, o sea, yo me veo en otra galaxia, pero bien, o sea, no me veo en otra galaxia como el que se ve descolocado, sino que me veo en otra galaxia porque realmente yo creo que los que están descolocados son estos, pero bueno, voy a explicarlo con detalle para que se entienda. Esta persona empezó a felicitar a la candidata, a esta colega, diciendo que, bueno, que por fin iba a conseguir la cátedra y que por fin porque si algo tenía la cátedra es que te daba la posibilidad de ser libre. Y claro, eso me resultó absolutamente chocante. Digo, vamos a ver. Entonces, si la cátedra universitaria te da la posibilidad de ser libre,
significa que todos los becarios de las universidades públicas españolas o privadas son esclavos, todos los profesores contratados, ayudantes, doctores y todas las fórmulas de contratación del profesorado no catedrático, titulares incluidos, son o somos esclavos. Solo accediendo a la cátedra puedes ser libre, ¿realmente? ¿Se cree alguien eso? Y llevo una reflexión muy triste esto. Significa que la persona que dice eso, y perdón, se ha dedicado a adular a los superiores, a obedecer en términos serviles, como esclavo, como si fuera un condenado en galeras, hasta que finalmente ha sido eximido por el emperador de su pena y es un hombre libre. Ha sido esclavo del emperador, le ha servido como legionario y finalmente le dan una ínsula y unas tierras y una libertad como patricio, o ha servido de gladiador durante décadas y finalmente, debido a su buen hacer como gladiador, ha sido exonerado por el emperador, que ha levantado el dedo y le ha dado la libertad por haberse cargado a no sé cuántos enemigos. O sea, ¿es esa la mentalidad? La mentalidad de alguien que llega a cátedra en una universidad en Europa es que por fin eres libre. Ha sido esclavo todo este tiempo, entonces. Esto me lleva a una reflexión y intento ser lo más suave posible. Y es que, claro, hay mucha gente que debe estar acostumbrada a estas especies de relaciones de vasallaje. A ver, yo soy libre desde que era estudiante. Y ahora entiendo que, claro, si esa es la mentalidad dominante, ahora entiendo por qué tenía tantos problemas. Porque siempre he pensado por mí mismo. Es decir, cuando yo estaba de becario, a las personas que me dirigían mi trabajo les aportaba ideas. Luego, claro, yo era muy consciente que yo estaba bajo la tutela de las personas que me estaban dirigiendo, pero eso no significa que yo en ningún momento me sintiera un esclavo. Sí es cierto que ha habido gente que ha intentado que yo fuera un esclavo, pero no les he dejado hacerlo. Recuerdo en una ocasión, creo que lo he contado en algún vídeo, el jefe de un laboratorio en el que yo estuve trabajando, un día, bueno, era viernes por la tarde, yo estaba haciendo unas operaciones en el laboratorio y se hacía muy tarde, me tuve que ir. Y dejé unos recipientes con agua templada, tibia, porque no me daba tiempo a limpiarlos. Los dejé con agua, con un detergente enzimático, llenos. Y me iba a presentar el lunes a primera hora para terminar la tarea, ¿no? En ese momento yo estaba con mi tesis doctoral. La persona que dirigía el laboratorio se presentó el sábado por la mañana, entró en el laboratorio, vi todos esos botes que estaban a medio fregar. Yo dejé una nota puesta diciéndolo terminaré el lunes y no le pareció bien. Estamos hablando de decenas de botes. Me había pasado pues desde las 5 de la tarde hasta las 8 o 9, se hacía muy tarde, era viernes y estaba cansado y quería irme a mi casa. Bueno, pues me llamó esta persona el sábado por la mañana a mi domicilio. Teníamos dos teléfonos donde yo vivía en Madrid, estaba en la Autónoma de Madrid en ese momento, y se puso a insultarme durante media hora. ¿Por qué no le colgué el teléfono? Bueno, pues porque era jefe del laboratorio y yo dependía de él. Entonces lo que sí hice fue coger el teléfono, hacer así, y recuerdo que un familiar estaba escuchando por la otra línea, porque le dije que escuchara por la otra línea, y se quedó a cuadros. Pero nunca se me olvidará una frase que me dijo esta persona: tú me perteneces intelectualmente. Esa frase se me quedó grabada. Es decir, no puedo entender que alguien tenga esa mentalidad. Nosotros, las personas con superdotación, no funcionamos así. No exigimos vasallaje. Yo, cuando he tenido estudiantes a mi cargo, becarios, doctorandos, tesinandos, personas a las que dirijo el trabajo fin de grado, siempre he adoptado la misma postura. Cuando un alumno me viene y me dice: me gustaría hacer un trabajo de fin de grado con usted,
yo le digo, pues mira, yo estoy trabajando ahora mismo en esto, en esto, en esto y en esto. Pero como tengo este perfil que tengo de analista de datos, pues te oferto la posibilidad de que si no te interesan estos temas, tú presentes una idea y vea yo si puedo ayudarte a llevarla a efecto. Claro, se quedan a cuadros, porque normalmente muchas personas están esperando del superior jerárquico un comportamiento, pues como el que esta persona está diciendo, de patrón y siervo, de cacique y el pueblo, del rey y la plebe. Es decir, están esperando una estructura medieval, básicamente. Entonces la gente queda sorprendida con eso. También es evidente que las personas que tienen esa mentalidad, que tienen muchos terrícolas, claro, como hacer de siervo no es agradable y piensan o interiorizan la idea de que deben hacerlo, cuando llegan a la posición alta se vuelven unos auténticos maquiavélicos, manipuladores o incluso sádicos, porque ahora toca resarcirse de todo ese maltrato interior que tú has hecho contigo mismo, porque no olvidemos que la persona que se declara esclavo evidentemente tiene un maltrato interno profundo. Es decir, asumir la posición de esclavo supone ser violento contra ti mismo, restringirte a ti mismo. Por tanto, supone el hecho de que vas a estar acumulando mucha, como decimos en España, mala leche, hasta que te la puedas quitar de encima. Y claro, te la vas a quitar a destiempo, mal y de una forma poco asertiva, ¿no? Pero lo mejor estaba por llegar, porque después de esta afirmación va esta persona y dice que, claro, ahora sus ideas serán escuchadas, porque las opiniones que haya usted vertido hasta ahora, pues todos podemos tener una opinión, pero claro, como no van a tener la solvencia, la solidez de la cátedra, pues usted no va a tener el mismo impacto. Pero vamos a ver, señor mío, hoy en día los catedráticos no son como en otras épocas. Es decir, los catedráticos universitarios son gente que cobra un plus más, que es equivalente a un complemento de docencia o de investigación, y es casi un papel testimonial. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué significa? ¿Que las opiniones del resto del escalafón no cuentan? Déjeme contarles algunas anécdotas dentro del campo de la biología, que es el mío. Nicholas Tinbergen, Premio Nobel de Medicina del año 1973, junto a Carl Blomfries, el descubridor del lenguaje de las abejas, y Konrad Lorenz, descubridor de la impronta, de esa señal que queda en los recién nacidos y que los identifica con la especie. Fue la primera vez que se daba un Nobel a 3 etólogos, y Nicholas Tinbergen era el experimentador. Nicholas Tinbergen, en un libro maravilloso que se llama Estudios de Etología, cuenta una anécdota. Él estaba con sus estudiantes estudiando la gaviota tridáctila. La gaviota tridáctila es una gaviota que vive en acantilados. Es una de las pocas especies que hace el nido en los bordes de los acantilados, en los que apenas hay espacio, y por tanto los pollos podrían despeñarse si se movieran mucho. Los pollos de gaviota tridáctila tienen el instinto desde que nacen de quedarse muy pegaditos al muro para no despeñarse, evidentemente. Pero las pautas de cortejo de la gaviota tridáctila, de machos y hembras, están ritualizadas, que se llama, es decir, están reducidas para evitar precisamente el caerse. Entonces, todos estos movimientos de cortejo que hacen las gaviotas, de perseguirse entre ellas, de hacer círculos, la gaviota tridáctila hace un entrechocar de picos, de esta forma, ¿no? Macho y hembra. Bueno, que es como una versión reducida de la pauta de conducta que tienen otro tipo de gaviotas. Cuando un estudiante vio esto, fue precisamente, exclamó: anda, parece una pauta de cortejo reducida, minimizada, ¿no? Y Nicholas Tinbergen en ese momento se dio cuenta que con esa reflexión hoy lo asumimos como una cosa conocida, pero en esa época no lo era, en los años 30-40, y por tanto Nicholas Tinbergen en ese momento se le enciende la bombilla y dice: claro, aquí hay una evolución de las pautas de conducta y una adaptación al entorno. Y ahí desarrolló
nada más y nada menos que la etología evolutiva. El comportamiento como adaptación al medio y como algo que se puede seleccionar por evolución, por selección genética. Bueno, pues esa observación la hizo un estudiante. Hay muchos casos en la ciencia de observaciones que han hecho estudiantes y que han sido determinantes. Yo he tenido particularmente un estudiante de biología que una vez, estando en mi despacho, yo estaba escuchando unos sonidos de cetáceos y dijo, sería este estudiante, aunque era biólogo, le interesaba mucho la física, dijo, sería muy interesante estudiar el efecto Doppler. Yo le pregunté, ¿el efecto Doppler? Dice, sí, ya sabes, ese cambio de frecuencia que ocurre cuando un objeto, por ejemplo, un tren se acerca hacia ti, ¿no? O un coche, lo oímos mucho en las carreras de Fórmula 1, cuando se acerca un coche hace y cambia la frecuencia, es decir, las ondas de audio se comprimen cuando tú estás enfrente del objeto y el objeto se desplaza hacia ti, comprime las ondas de audio, pero precisamente porque el objeto se está moviendo y sonando a la vez, las ondas de audio detrás se dilatan. Y entonces se me ocurrió, con esa observación, estudiar el efecto Doppler en un montón de especies de cetáceos, cuyas grabaciones teníamos. Y descubrimos que el efecto Doppler, porque claro, en mitad del mar, cuando yo soy un sonido de una ballena, tú no sabes de dónde viene. Las orcas, esos grandes depredadores que también son cetáceos, se alimentan de ciertas especies de cetáceos y para poder localizarlos en medio de un mar enorme usan el efecto Doppler. Nosotros lo descubrimos esto porque observamos que las únicas especies que no ajustaban su frecuencia para evitar ese efecto Doppler eran precisamente las que no son presa de las orcas, y concretamente 3 grupos. Los cifios o ballenas hocicudas, que están mudos por encima de 200 metros, que es el área de caza de las orcas. Es decir, el cifio, a medida que profundiza, pues está mudo, llega a 200 metros y ahí empieza a emitir sonidos. Pero no antes. ¿Por qué? Porque nada muy despacito y si la orca lo localiza, va a ser muy fácil de atacar. Y no solamente eso, sino que el cifio, cuando baja a comer, hace un movimiento en espiral, baja a comer y sale formando una especie como de cono, es decir, no sale por el mismo sitio de la inmersión, sale más allá, para que la orca no lo localice. El otro grupo de delfines, de cetáceos, delfines en este caso, que escapa del ataque de las orcas, son los Laguenodelphis y Lysodelphis, que son delfines que van en grupos muy compactos. Son delfines, algunos de ellos, el Lysodelphis borealis, por ejemplo, que es un delfín antártico. Nada en grupos de miles de ejemplares que están colocados así como en batería y esa masa disuade a las orcas. Y tenemos también los Cephalorhynchus, que son delfines de altísima velocidad, muy pequeñitos, que nadan muy rápido y que además, igual que hacen los peces alados, los peces voladores, saltan del agua para escapar de sus depredadores. Pues esto hace el Cephalorhynchus, nada mucho más rápido que las orcas y encima escapa. Y muchos de ellos son de zonas costeras rocosas donde las orcas no están cómodas cazando. Por tanto, esa observación de un alumno me sirvió a mí para preparar un artículo en el que, por supuesto, el alumno firmó, porque, aunque luego no hizo nada, la observación fue determinante. Entonces, solo por esa observación me permitió hacer ese artículo, que lo publicamos en una muy buena revista de biología marina. Es decir, quien piense que las ideas mejores tienen que ver con el escalafón es alguien que pensará que todos los reyes son infalibles. Y la historia de la humanidad está llena de reyes que han cometido enormes errores o de gobernantes que han cometido enormes errores. Es una visión tan medieval, tan arcaica y tan absurda que yo creo que no merece ningún comentario. Pero revela esta filosofía que tenemos de la jerarquía, que tienen los terrícolas, mejor dicho, de la jerarquía como principio rector. Pero luego vino la tercera parte. Y es que este señor empezó a alabar el currículum de esta colega, diciendo que había publicado en revistas muy muy buenas, que a él le gustaría saber cómo se publicaban esas revistas y tal,
Y entonces ahí ya le vi el plumero. Es toda esa risa o esa sonrisa de autocomplacencia que veréis en muchos terrícolas cuando veis que os miran así. Yo tengo experiencia en esto. Mucha gente te mira así como si te perdonara la vida, ¿no? Son actos defensivos. O sea, no os sintáis ofendidos. Son actos defensivos. Es decir, se sienten inseguros, se sienten profundamente inferiores. Pero se sienten inferiores no solamente porque tú eres un agravio para ellos, en el sentido de que tú te has otorgado a ti mismo la libertad, ¿no? ¿Quién se creerán estos tipos que se permiten el lujo de ser libres, de pensar por sí mismos, de no decirles sí buan al de arriba, sino simplemente cuando no están de acuerdo lo dicen? ¿Quién se creerán estos? Si aquí lo que hay que ser es un auténtico servil como somos nosotros, ¿no? Esta gente se siente mal por eso, porque ellos saben que son esclavos. Pero es que lo triste es que cuando llegan arriba del todo, al escalafón más alto, siguen siendo esclavos. Esclavos de sus prejuicios. Esclavos de una visión cateta, absolutamente superada de lo que son las relaciones profesionales. Las empresas que funcionan no funcionan así, con una estructura medieval. El CEO de grandes empresas es más una guía o un jefe asertivo que un rey, un noble o un dictador. Este funcionamiento es antidiluviano, es un funcionamiento caduco, obsoleto. Si las universidades, como centros de generación de conocimiento, dependieran solo de las ideas de los que están arriba, estarían 1000 veces peor de lo que están. Afortunadamente existe una enorme masa de estudiantes, de profesores contratados. He conocido casos de profesores contratados que tenían que ir a trabajar a partir de las 9 de la noche para que el catedrático o el titular de turno no les estuviera fastidiando, porque les tenía envidia. Tenemos que poner por delante a la capacidad de cualquier otra cosa del escalafón. Y para evitar esto, yo particularmente en las empresas que se dedican a la educación superior pública, establecería un sistema absolutamente meritocrático. O sea, estamos ahora mismo en una transición entre un sistema caduco medieval y una meritocracia absoluta. Bueno, pues como toda transición tiene resistencias. Hay gente que se resiste a cambiar el sistema, porque claro, esta autocomplacencia, que en el fondo es un complejo de inferioridad, lo único que está revelando es que hay gente que no quiere cambiar el sistema. Yo nunca he tenido ningún problema en reconocer que hay personas que rindan más o que sean más eficaces. Cada persona es distinta, rinde en características diferentes, sirve para cosas distintas. Yo tengo puntos muy fuertes, como los tiene todo el mundo, y puntos débiles. Y lo único que hay que hacer es hacer equipos de trabajo que sean lo más completos posibles y que las debilidades de uno sean compensadas por las fortalezas de otro. Y no pensar que cada persona es una isla y lo sabe todo, porque no es así. Entonces, cambiemos las estructuras caducas medievales, va a llevar décadas. Yo no lo voy a ver, evidentemente, pero sí que sé reconocer lo que es una mentalidad de absoluto atraso, una mentalidad cavernícola de lo que es una mentalidad moderna y avanzada. Así que vamos a ver si poco a poco empezamos a superar todos estos complejos de inferioridad y empezamos a ver a las personas con superdotación como personas que son singulares, diferentes, pero que marcan un camino, y es el camino hacia la libertad del individuo, el camino hacia que cada uno de nosotros tenga ideas propias, se exprese con libertad en un ambiente creativo y en un ambiente en el que todos podamos sumar. Y nada más. Espero no volver a contemplar espectáculos como el que he visto esta mañana. Un saludo y hasta otra.